metódicamente. Con objeto de arribar a la verdad absoluta, él se decantó por someter todas y cada una de sus ideas y creencias a tela de juicio para dar crédito únicamente al conocimiento indubitable. ¿De qué cosas puedo estar completamente seguro?, se preguntó el filósofo. Sin perjuicio de su inicial desestimación por la tan entonces laureada experiencia sensible, esto es, la recopilación de información por medio de los sentidos y los instrumentos que potencian su alcance, dicha actitud crítica y escéptica respecto a la veracidad del saber es fundamental en el método científico contemporáneo. A pesar de que el pensamiento de Bacon y Descartes reflejara notables diferencias, ambos compartirían la misma ambición tanto por el rechazo ante los prejuicios como por la confección de una metodología para aumentar e integrar el conocimiento de las ciencias naturales. Con todo, el grueso de la atención por parte de los historiadores de la ciencia lo ha recibido el prominente físico y matemático Isaac Newton. En sus Principios matemáticos de la filosofía natural, él articuló la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre, y por cierto, de cuyos principios se podían deducir las leyes galileanas y keplerianas. Llegados a este punto, el triunfo del inductivismo parecía total. Con pleno convencimiento de que su teoría estaba apoyada por hechos, y solo hechos, Newton dejaría en su lista de prescripciones metodológicas el famoso aforismo hipótesis non fingo, comúnmente traducido como no planteo suposiciones. No obstante, la historia de la ciencia estaría aún lejos de concluir. Y es que las revoluciones de la física cuántica y relativista que tuvieron lugar a principios del siglo XX provocaron un profundo impacto en la metodología científica, de suerte que los pilares conceptuales de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica mostraron la revocabilidad de las intuiciones hasta entonces seguras sobre el espacio, el tiempo, el movimiento y los cuerpos. En otras palabras, algunas inspecciones empíricas contradecían afirmaciones newtonianas sustentadas con un número finito de observaciones. Por consiguiente, se empezó a plantear la posibilidad de que la certeza del conocimiento sobre el mundo natural fuera inalcanzable, y en su lugar se abogaba cada vez más por un empirismo renovado que hiciera la ciencia falible, pero todavía racionalmente justificable. A raíz de todo ello, se suele considerar que la filosofía de la ciencia alcanzó su edad adulta a finales de la década de los años 20 con la aparición del Círculo de Viena, un organismo científico y filosófico en el que se encuadró un nutrido grupo de filósofos como Moritz Schlick y Dest, su padre fundador, Kurt Gödel, Hans Reichenbach, Karl Hempel o Rudolf Carnap, y Dest, su líder, continuador y autor de la obra La estructura lógica del mundo. En líneas muy generales, el positivismo lógico expuesto en su libro acepta como significativos solo los enunciados comprobables, ora empírica, ora analíticamente, y por aplicación directa, rechaza taxativamente las interpretaciones metafísicas. Antes bien, las asunciones de carácter empirista, y Dest, hay datos puros sin ningún tipo de interpretación ni elaboración, y las de carácter positivista, y Dest, la ciencia debe utilizar un lenguaje observacional exento de teoría, son especialmente criticadas por los principales filósofos de la ciencia desde hace varias décadas. De hecho, el propio Carnap reconocería posteriormente que, a sensu estricto, el verificacionismo resultaba demasiado limitante. Sin embargo, esta corriente ejerció un dominio casi absoluto en la filosofía de la ciencia de aquella época, y por supuesto, dejó como legado de concepción heredada temáticas clave como la puesta a prueba de las teorías, el concepto de explicación científica o la unidad de la ciencia. Durante los siglos XIX y XX, el inductivismo sucumbió paulatinamente ante el hipotético deductivismo, el punto de partida estándar que respalda la lógica de confirmación.
Esencialmente, las fases del modelo hipotético deductivo son las siguientes: observar un hecho o fenómeno natural, crear una hipótesis para explicar dicho evento, inferir las consecuencias o implicaciones más elementales de dicha suposición y aceptar o refutar los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Así pues, esta metodología obliga a combinar la reflexión racional en los pasos 2 y 3 con la observación empírica en los pasos 1 y 4. El científico da comienzo con un proceso inductivo en la observación, sigue con uno deductivo en el planteamiento y desarrollo de las hipótesis y, por último, vuelve a la inducción a fin de verificar sus conclusiones. Habida cuenta de ello, estamos por fin ante, abro comillas, el método científico. Dada la amplitud de áreas que la ciencia podría abarcar, me gustaría discernir entre los enfoques empleados en sus tres disciplinas principales. En primer lugar, las ciencias formales son aquellas que estudian los objetos abstractos y lenguajes formales, es decir, las que no se centran directamente en los fenómenos empíricos. Véanse la lógica, las matemáticas y las ciencias de la computación. Al no estar basadas en la experiencia y observación de los hechos, no es de extrañar que el método deductivo, en contraste con el inductivo y el abductivo, sea su técnica por antonomasia. En segundo lugar, las ciencias naturales son aquellas que estudian la naturaleza, con lo cual sí están basadas en la experiencia y observación de los fenómenos que en ella acaecen. Véanse la física, la química, la biología, la astronomía, la geología, etc. Y en tercer lugar, las ciencias sociales y humanas son aquellas que estudian tanto el comportamiento humano como los fenómenos sociales. Véanse la sociología, la psicología, la economía o la historia. De ahí que la principal metodología de los dos últimos tipos sea la empírico-analítica. Por ende, es hora de mostrar el elefante en la habitación. No existe un método científico exclusivo y universal, sino una multiplicidad de enfoques metodológicos o metodologías de la investigación científica que, por fines divulgativos, se suelen unificar y explicar bajo un único método, desde el hipotético deductivo hasta el empírico analítico, pasando por el inductivismo, el deductivismo, el contraste de significatividad, el estudio caso, el metaanálisis y un largo etcétera. Convencionalmente, se entiende que este modelo simplificado consta al menos de 8 etapas básicas, aunque hay diversos esquemas que las disminuyen a 5 o las aumentan a 14, dependiendo de qué tanto reduzcamos o diversifiquemos el esquema general. Asimismo, el orden elegido para nombrar y describir cada fase puede variar dependiendo del tipo de ciencia y su objeto de estudio en cuestión. ¡Vamos allá! En primer lugar, la observación consiste en la adquisición activa y crítica de datos sobre un determinado fenómeno empírico. Dicha recolección no se limita a la vista, sino que además se emplean el resto de los sentidos en conjunción con una serie de instrumentos y técnicas de medición para agudizar y precisar la captación. Un ejemplo de esta etapa serían las observaciones constantes y sistematizadas que se llevan a cabo en los observatorios astronómicos con ayuda de telescopios o en los laboratorios con ayuda de microscopios. Una vez se haya observado un fenómeno de forma cuidadosa, debida y completa, el equipo de investigación estará colocado en una mejor posición para plantearse diversas cuestiones sobre sus causas, relaciones y funcionamiento, sin perjuicio de que haya ocasiones en las que el planteamiento de una pregunta preceda el propio acto de observar. He aquí el denominado principio de objetividad. Entre las diversas formas de las que uno dispone para examinar la realidad, la más objetiva es la que menos altera la propia observación. De esta manera, sujeto y objeto se independizarían al máximo, aumentando consigo la facilidad con la que el conocimiento científico se transmite de una mente a otra.
Bien conoce el espectador que frecuenta este canal la amplia constelación de distorsiones cognitivas que podrían obstaculizar el rigor científico y el pensamiento crítico. Por ejemplo, será de suma importancia que el investigador no caiga en las garras del sesgo de confirmación, la propensión a buscar, favorecer y recordar información que confirme sus propias ideas y creencias, así como ignorar, tergiversar o infravalorar las fuentes que denieguen sus convicciones actuales. Eso sí, cosa distinta sería pretender eliminar todo rasgo de subjetividad observacional con vistas a alcanzar una supuesta imparcialidad epistémica absoluta, sea lo que ello fuere. A luz de este apunte, el filósofo estadounidense Norwood Russell Hanson propuso que toda observación está conceptualmente cargada, o sea, que no existe una mirada pura, neutra ni descargada de teoría que capte las cosas tal y como son. Dado que nos acercamos a los fenómenos del mundo desde la perspectiva concreta que provee cada marco de investigación y modelo teórico, observar es en mayor o menor medida interpretar. Frente a un mismo objeto, dos enfoques distintos pueden arrojar conclusiones diferentes. Un caso bastante intuitivo es el de la ilustración del pato conejo comentada por Ludwig Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas. Claro, ¿es posible dar cuenta de todos los hechos y fenómenos desde todas las perspectivas posibles? En segundo lugar, la formación de hipótesis consiste en la elaboración de suposiciones cuya finalidad es explicar uno o varios fenómenos con base en las observaciones realizadas. Ahora bien, estos enunciados se adoptan transitoriamente como verdaderos mientras se contrasta su veracidad. El término deviene del vocablo griego hipótesis y al mismo tiempo, este último deriva del verbo hipotítemi, que literalmente significa poner debajo, propuesta y suposición. El filósofo de la ciencia Carl Hempel afirmó que las hipótesis son conjeturas felices sobre las conexiones que se establecen entre los fenómenos que estudiamos. ¿Y por qué? Pues porque la actividad de hipotetizar no es suficiente para extraer conocimiento científico. En adición, será menester corroborar las afirmaciones realizadas con la evidencia. ¿Y qué clase de evidencia? En el caso de las ciencias naturales y humanas, empírica, y en el de las ciencias formales, analítica. Por ende, no ha de pasarse por alto que se trata de propuestas provisionales que podrían perfectamente ser desechadas o reformuladas. He aquí algunos ejemplos de hipótesis tanto particulares como generales. Dejar de consumir grandes cantidades de alcohol durante un año podría revertir los daños cognitivos causados por su ingesta hasta en un 40%. La lectura eficiente propicia que los niños desarrollen sus capacidades para comunicarse a través de la lengua hablada y escrita. O la aplicación de la inteligencia artificial a través de la creatividad computacional acabará sustituyendo parcialmente al ser humano en la producción artística musical. En tercer lugar, la experimentación consiste en la reproducción controlada de las circunstancias en las que se manifiesta o acontece cierto fenómeno. Para ello, es menester eliminar e introducir aquellas variables que puedan influir en él de forma directa o indirecta. En condiciones ideales de observación, el objetivo de este método es usualmente comprobar o refutar